Buenas noches a todos.
Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, ¿Qué tal? Entonces, ¿Cómo estamos? profesor, se escucha bien. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué haciendo? Además de llegando aquí a la sesión de fotografía. pues, esperando, esperando. Ya llegamos, ya estamos aquí. Más bien yo siento que como que estoy muy rojo, ¿no? Como entre rojo y oscuro. Y oscuro. Es correcto. Sí, está como Ahí estoy, anaranjado. ya nomás, ya quedé. ¿Qué tal? Oigan, nada, prendan sus cámaras, eso me va a dar mucho gusto. Ya estamos sesión número 7. Cuando vemos sesión número 8 y qué barbaridad, se acabó nuestro taller de fotografía. Así pasa el tiempo y eso habla de dos cosas. La primera, qué mal que no dura más el taller, porque me gusta mucho este taller. Y lo segundo, cuando estás disfrutando algo, se pasa volando. Capaz que si les cayera gordo el de foto, dirían, ay, ya que se acabe este curso. Pero bueno, yo creo que les caigo bien, ¿no? ¿Qué les cuento? Y se pasó volando. Ni hablar, así esto. Vamos a platicar tantito algunos temas que tenemos ahí como sueltos, como pendientes. Mientras tanto, pues que se vayan sumando más compañeros, más compañeras. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado a algo que es importante para los fotógrafos, el tema de la ética y la moral en este asunto de la fotografía. Ya lo veníamos medio dibujando un poquito la semana pasada. Hoy lo vamos a abordar de una manera más concreta, más completa. Pero antes de eso, la pregunta de todas las veces, ¿les debo algo? ¿Nada? No, no, no apuntan ahí por ahí. Esas que luego se me ocurren, ay, díganme. ¿Ah, nada? Todo en orden. Ah, qué maravilla. Entonces he venido muy completo en esta emisión. Qué buena onda. Súper. Claro, vamos a revisar lo de la actividad. Pues es una actividad muy sencilla. La última. eh, la última, sí, señora, exactamente. A ver, vamos a leer un fragmentito de lo que va a ir nuestra actividad. Mm, a ver, y dice así. Propone un tema, bueno, realiza una serie fotográfica con los elementos abordados a lo largo del taller, desarrollando una temática propuesta. Identifica las características necesarias, tanto técnicas como estéticas de la fotografía, para construir una serie fotográfica con una temática propuesta. Instrucciones. Propone un tema y desarróllalo con base en tu propia visión. Aquí es una cuestión como muy abierta, como muy creativa. Revisa referentes en internet, revistas, libros para tener recursos sobre el desarrollo del tema. A estos en diseño, en fotografía, les podemos llamar eh, análogos, temas análogos o casos análogos, que son como parecidos, tipo, por ejemplo, ya saben, siempre me congratulo de contarles que me tocó hacer fotos de calzones hace 20 días, ¿no? Pues normalmente los calzones, les voy a contar, tenías que sacar el calzón del paquete, plancharlo, y teníamos una silueta de cartón con forma, pues, de calzón, ¿no? Y allí entonces lo colocábamos, lo estirábamos y con unas pinzas que tenían un resorte en la parte trasera, digamos, presionaban y jalaban, de tal forma que quedaba bien, estirado perfectamente. Y si por ahí tenía un detallito, le poníamos, pues se vale muchos trucos, ¿no? Hay quien le pone tachuelas, hay quien le pone grapas, hay quien le pone cinta, hay quien usa más pinzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso era el proceso de postproducción. Bueno, estaba bien, ¿no? De repente llego en una ocasión y me dicen, oye, cambió el formato de los calzones. ¿Cómo crees? Ahora es en maniquí. Entonces hay que conseguir una pelvis de maniquí, meterle el calzón, ponerle un relleno, pues para que se vea con volumen. Y después postprodúcelo. Pues sí, puse esta cara. ¿Cómo es esto? Yo venía trabajando a lo largo de 3, 4 años, pues montando en el cartón los calzones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui al Yahoo o al Google o al que fuera. Fotografías de boxers con maniquí. Y me puse a ver cuáles eran las posibilidades. Esos son casos análogos, que es una analogía, pues de lo que nosotros vamos a hacer en su momento y vamos a buscar los casos análogos. Bueno, ahí está, esa es la primera parte de la actividad.
plantear, bueno, voy a hacer unas fotos de esto. Y ahora, a ver qué referentes veo en internet. Segundo, planificar la serie fotográfica tomando en cuenta los conceptos abordados en el taller: estética, composición, exposición, iluminación, composición, y construir con base en estos elementos las fotografías. Bueno, aquí vimos, además de composición, este concepto del arte que a mí me gusta mucho. Hemos platicado varios recursos, ¿no? Relacionados a todo esto. Los vamos a poner allí, ¿no? Hablamos de iluminación en algún momento, temperatura de color, ¿se acuerdan los grados Kelvin? Que no eran Calvin Klein, sino más bien Kelvin, del color de la luz, las atmósferas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más? Ahorita le damos otra repasada sobre el final. Realiza las tomas necesarias para obtener 5 imágenes y poder armar tu serie fotográfica. Colócale un título y el nombre del autor, autora de la fotografía. Utiliza algunas de las plataformas sugeridas para construir la serie fotográfica, asegurándote de que contenga una narrativa y una secuencia lógica. ¿Cuáles pueden ser las plataformas? Pues no precisamente plataformas. Incluso puede ser el PowerPoint, puede ser el Word. No recomendaría Excel porque mejor vamos a hacer gráficas allí, ¿no? Pero allí vamos a colocar nuestras 5 fotografías y le vamos a poner un título. Coloca tu enlace en un documento, guarda el archivo como PDF o .doc, que es Word, y súbelo a este espacio. Nombra tu archivo de la siguiente manera: actividad final, guión bajo, nombres, apellido paterno, apellido materno, y abajo ponemos eh, el ejemplo, ¿no? Que es actividad final, guión bajo, Iván Ariel Canizal Garduño, que es para estos fines mi análogo del taller de fotografía, fotografía número 2, me parece. También puede ser Canva, correcto. Ahorita, si quieren, lo platicamos. Vamos a ver un tema, vamos a hablar de 2, 3 cosas que pueden estar entretenidas y pueden funcionar para esto. ¿Y qué más? Nada más. Nos arrancamos. Ya así al bulto, al cuello. Santo, Directo. vamos a hablar entonces de fotografía documental. Bienvenidos, bienvenidas quienes se van sumando. Eh, Qué bueno que no les agarró la lluvia, porque está lloviendo muy feo. Que ya no llueva. Que llueva poquito, pero no tanto. Bueno, pues entonces vamos a hablar de fotografía documental. Ahí vimos una pizquita. ¿Cuándo fue? Hace 2 sesiones. ¿Se acuerdan que la sesión pasada íbamos a ver como géneros? Pero más bien lo adelantamos por el tema del 15 de septiembre y les dije, no, mejor vamos a adelantarlo ahorita y hablamos del arte, la siguiente sesión, y justamente el arte fue la sesión anterior. Entonces, bueno, partiendo de esto, de lo que vimos un poquito, ¿a qué le suena fotografía documental? Y haciendo una remembranza, una recopilación un poco de lo que dijimos, ¿qué es fotografía documental? Buenas noches. A mí me Hola, suena hola. em, como detallar, como por decir si va a ser de un niño, detallar Ujú. desde que está bebé a 15 años, supongamos, Ok, o de de naturaleza, de cómo va pasando el tiempo en la naturaleza o cómo se sí, va sí, sí. degradando o algo así. Entonces, partimos de una premisa que es un registro. Sí, exacto. Ujú. Un registro que busca almacenar información de alguna variedad, ¿no? Y bueno, ahí de repente mi pregunta sería, oigan, pues me tocó ir a hacer una fiesta de 15 años, voy a hacer fotos, pero es una fiesta de 15 años en Laredo o en la comunidad mexicana de California. ¿Creen que sería igual que una fiesta de 15 años aquí en la Ciudad de México? ¿O sería tal vez distinto? ¿O una fiesta en la frontera con Guatemala? A ver, me están pagando para lo mismo. Pero entonces yo voy y empiezo a descubrir que conforme voy haciendo las fotografías, es distinto a como se acostumbra aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo estoy haciendo unas fotografías de una fiesta, pero en realidad lo que está sucediendo es que yo estoy documentando. Y ya si nos ponemos más exquisitos, más sabrosos, más académicos, resulta que estoy haciendo un registro antropológico de las costumbres de las personas. Estoy documentando.
¿Quién diría, no? Entonces, pues resulta que haces fotografía de eventos, pero en realidad estás documentando las costumbres de las personas. Es interesante porque entonces vemos que pues andamos documentando de alguna forma cosas. Bueno, yo hago fotos de calzones. De alguna forma estoy documentando cómo son los calzones de la costa, ¿no? Habrá que ver cómo son los de Victoria's Secret. Yo creo que va a estar más simpático que andar haciendo calzones de vato, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, ¿cómo a qué más le suena? A ver, Dioselina. O como también cómo ha cambiado a través de los años el modelo de los calzones, ¿no? Y es bien interesante todo esto, ¿no? Documentación. Ah, les voy a contar. Entonces, mi papá me regaló una navaja suiza de esas que usaba el ejército suizo en el 97. Y yo, pues, mi papá, yo no sé si les he contado, falleció hace unos años. Y pues hay cosas que yo veo con mucho cariño, particularmente mi navajita, ¿no? Y entonces dije, ¿de qué año habrá sido? ¿En qué año me la regaló? Y me puse a ver si había una forma de detectar el año de ese artículo. Y pues me puse a buscar y me encontré un catálogo grandote donde hay fotografías. Fotografías de cuáles son las evoluciones y en qué año le hicieron cambios. De tal forma que toda esa información me permitió hacer esto que le llaman datar un objeto. Ah, le pude poner fecha. Eso está bien buena onda. Pero a ver, ¿solamente sirve para eso? Entonces decimos que la fotografía documental, pues es como un estilo, ¿no? Y tiene como una característica con determinado enfoque, ya sea cultural, social o Es un enfoque. sí. Ujú. Sí. Y pues más que nada es así como capturar imágenes reales Ujú. para, ahora sí que para, no sé, como para contar una historia. Ahí está. Puede ser. A ver, agarrémonos de allí de contar una historia. Entonces partimos de que es hacer fotografías con ciertas reglas, las cuales están regidas por un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Puede ser cualquiera. Pe- Perdón, ¿podría ser documentar una historia en imágenes? Sí. A ver, les he contado es que esta anécdota me gusta mucho. Nunca me han regañado por contarla, la voy a seguir contando. La del periodista español que se metió en la comunidad latina de mujeres transexuales prostitutas en Colombia. Ay, yo me fui de espaldas cuando lo leí también, se los juro. Y resulta que es un periodista español que se metió a registrar y a documentar cómo era en Latinoamérica este tema de la prostitución. Es un tema delicado, es un tema tremendo, pero al mismo tiempo, no solamente el de la prostitución, sino en mujeres transexuales. Y cuando se acercó así en primera instancia, me lo batearon. Le dijeron, te vamos a informar, güey? ¿Cómo crees? ¿Cómo por qué? Y entonces lo que hizo el cuate fue volverse parte de la comunidad. ¿Cómo creen que se haya vuelto parte de la comunidad? Se hizo transexual. ¿Cómo ven? Se ganó el premio al periodismo, o sea, cañón eso. Y cuando se hizo eso, empezó a registrar todo el proceso. Y eventualmente las mujeres transexuales del ámbito de esa comunidad le aceptaron e hizo el registro. A ver, pero ¿por qué no fue un registro así aleatorio y más bien sí fue documental? ¿Cuál creen que haya sido en ese caso el motivo? Porque estamos diciendo que es un registro con una serie de reglas o normas, las cuales tienen por sí misma o por sí mismas un objetivo. En este caso, ¿cuál era el objetivo? Solamente porque sí. El glamour que hay allá, yo no creo que exista glamour. ¿Cuál creen que haya sido el objetivo? Contar la historia de cada una de ellas. ¿Qué tal? Entonces ya vemos que no es una cosa así aleatoria como que tiramos al perrito y ese sí no cae ese no cae parado, ese cae de lado, ¿no? Es una cosa muy particular. Entonces ahí se empieza a asomar como este chisme que yo les venía contando que se avecinaba, el tema de la ética y la moral en este asunto. Tiene su cuota de lo uno y tiene su cuota de lo otro este asunto. En el caso de este personaje que les cuento, tuvo su cuota de ética y tuvo su cuota de moral.
pero principalmente lo que me llamaba la atención, lo que me llama la atención del relato es lo que curiosamente es una de las búsquedas que tiene el arte, una de las búsquedas que tiene la fotografía seria, la fotografía comprometida, que es preservar la dignidad humana. Es saberte lo cuento para que te pongas en los zapatos de esa comunidad. Y no hables nomás porque tienes boca, para que te sensibilices y entiendas y veas que son fenómenos complejos. Hay muchos fenómenos que tienen estas características, ¿no? Hay otros fenómenos bien fresas y bien sangrones y bien ramplones como ¿de qué año es la navaja suiza que me regaló mi papá? ¿No? También lo existe y es válido, pero el documentalismo serio tiene la característica de buscar eso, documentar cosas que tengan una trascendencia, ¿sale? ¿Se va entendiendo hasta acá? Ahora mi pregunta es, ¿quieren ver fotos? Es que traigo fotos. Sí, Sí, Bueno, y ahí le vamos, ya le vamos, vamos haciendo el caldo gordo, ¿no? Como dicen. A ver, ahí les va. Vamos a comentarlo. A ver, yo les pregunto, comentamos y luego les cuento el trasfondo que tiene esa fotografía, ¿sale? Que eso es como lo interesante, porque de repente van a ver que hay fotografías que ves y la Netflix no las crees, dices, no, de verdad. Y sin embargo son reales. Entonces, la ficción está superada por mucho por la realidad. A ver, ahí se ve ya mi presentación. Debe decir, talleres extraescolares bien bonitos, ya fotografía se ve. documental. Súper. Entonces, vamos a... Me agarro la plumita, porque a mí ustedes saben que me gusta pintar de repente. Ahí está. Vamos a arrancar entonces. A ver, ¿qué vemos en esta fotografía? También analicemos una cosa. Analizábamos la semana pasada y platicábamos de DiCaprio. Yo no podía quedarme sin platicar de DiCaprio esta semana, pero platicábamos que hay elementos que son de la realidad con los cuales de repente estamos familiarizados y lo que les estoy diciendo es que ubiquemos estos elementos por si alguna vez queremos hacer en alguna narrativa algo que tenga alguna búsqueda de generar esta sensación en el espectador, lo rescatemos y veamos cómo lo podemos aplicar en nuestras fotografías. ¿Se entiende esto último o lo dije muy enredado? sí, perdón, como que no me quedó claro. A ver, ahí les va. ¿Qué les conmueve de esta foto? El niño, Ahí está. De inicio sabremos que si queremos hacer fotos conmovedoras, hay elementos que son conmovedores. Eso es de lo que hablaba. Porque algunas veces puede ser que alguien de una institución seria nos pida una campaña bien brutal para que le llegue a la gente y la gente se quede así. ¿Se va entendiendo ahora sí? Estos elementos, ¿no? Sí. ¿Por qué el niño? ¿Qué tiene el niño? A ver, ¿en qué difiere esta imagen de un comercial de Gerber? Un comercial de Pampers, de Huggies. pues que en esos comerciales los niños son felices, pero aquí no, el niño está pasando por una tragedia. Ok, ok. Se va entendiendo entonces. Ujú. Es esto. Y lo que decíamos la semana pasada, que es donde el arte y el documental se pegan un besito, así en el cachetito, se juntan, causan conmoción. La diferencia es que el arte, como lo hacemos los seres humanos, como mencionábamos, que es una obra de arte, es una emulación de la realidad. El documental no. El documental registra la realidad. ¿Sí se entiende esa diferencia? Eso está bien, canijo. Sí, Entonces, bueno, aquí tenemos en pantalla una imagen de un incendio. Y bueno, quiero hacer un paréntesis. Más al ratito vamos a ver un par de imágenes que yo tengo que pasar rapidito, porque si las dejo mucho en pantalla, el algoritmo me baja el video. Son fotos explícitas, tenemos que verlas porque es parte de la realidad. Pero bueno, en su momento voy a llegar para que estén bien atentas, bien atentos, ¿sale? Entonces, bueno, vemos estas imágenes.
es la realidad. Documenta sucesos. Que si de repente no las vemos, no las creemos. Como lo puede ser esto que tenemos en pantalla. Yo creo que la mayoría nos acordaremos de ese día en puntual, ese momento en puntual, lo que significó, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Y aquí tiene contenido una serie de elementos, ¿no? La primera, la brutalidad humana. Si me lo cuentan, no lo creo. Existe la narrativa oficial, ¿no? Que hubo hubo secuestro de aeronaves y todo el asunto. Si es que fue así como cuentan, qué brutalidad. Y aquí en Latinoamérica, como que eso de las acciones que tienen algunos grupos religiosos de arriesgarse, exponerse y a lanzarse a hacer esa clase de cosas, como que no nos hace match porque eso no pasa en Latinoamérica propiamente, ¿no? Debe existir seguramente. Pero lo vemos así en pantalla y pues sí, sin duda sucedió, ¿no? Ese es el asunto con este tema de la documentación. Ahora vamos a ver otra siguiente imagen. Entonces, vamos a ver y vamos a ir desmenuzando cuál es el cometido de cada imagen. Esta fotografía en pantalla, ¿cuál creen que haya sido el cometido, el objetivo por el cual valía la pena hacer esta fotografía? A ver el chat, vamos a revisar el chat. El equilibrio del cuerpo humano, por ejemplo. Sí, sí. Documentar en qué condiciones se trabaja. Ahí está, vamos cachando objetivos. Y ya no le temen a las alturas. Por ejemplo, Ujú. Podría ser la convivencia también. que es bonito, sí, eso me gusta. Documentar del trabajo que es peligroso, sin duda. Yo creo que por ahí puede ir el asunto. Porque esta imagen, ¿quién diría, no? En contraposición de esta otra imagen, esta es la imagen donde se retrata la edificación de esos edificios que fueron construidos en los años 30, años 40, por allá, y trabajando Recuerdos allí. también. Como, Recuerdos. por ejemplo, ahí está. Pero particularmente creo que lo que sobresale es lo que decía Minerva, ¿no? Las condiciones. El trabajar a Ujú. aquella altura. Vamos a documentarlo y que vean que hubo mano de obra allí haciéndolo y no fueron maquinitas. Ahí está, ese es el objetivo de. Y probablemente si lo vemos en otro contexto, o si más bien no lo vemos y nos lo platican, pues igual no lo creemos, ¿no? Que hubiera hombres trabajando a 300 metros, 400 metros de altura, 500 metros de altura, sin las características de seguridad con las que actualmente se trabaja. Y allá arriba echándose el sándwich, ¿no? Echándose la torta que le mandó la esposa. Y así es como se la aventaban. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuál es el cometido de esta imagen? Les pongo en contexto. ¿Qué vemos? La Vemos guerra. en pantalla la guerra. Ahí está. ¿Cuál guerra? Bueno, les voy a contar cuál guerra. La Guerra Civil Española. ¿Y cuál es el porqué de la importancia de esta imagen, por ejemplo? La importancia de, uno, lo terrible que es la guerra. Y esta imagen en particular es importante porque es la primera imagen que fue tomada así. Porque antes de ello las cámaras fotográficas no daban la portabilidad como para ser jornalista de guerra, Ujú. periodista de guerra. Pero a partir de que se volvieron compactas, pudieron salir. Y esta fue la primera imagen que retrató esto. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Pues un insurgente al cual le entró un impacto de proyectil en el rostro y salió por arriba. Y lo vemos, ¿no? Y mencionado de esta forma, como lo estoy planteando, es neta, ¿así es la guerra?
Y probablemente ahora la difusión, la información, YouTube, las noticias, etcétera, TikTok. Luego yo me encuentro unas cochinadas en TikTok que quisiera mejor no ver TikTok, ¿no? Y luego me meto a Twitter y peor aún, ¿no? Sin embargo, en aquellos días esto era contenido que no era fácil que las personas lo vieran. Ahora, como digo, se ha vuelto cada vez más accesible esta variedad de información, ¿no? Pero que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esa es la importancia del fotoperiodismo en algunos rubros. Hay una película que vi hace unas semanas que justamente trata de una corresponsal de guerra norteamericana, judía, no, inglesa, judía, que se metió de una manera, ¿cómo decirlo?, furtiva, de una manera muy difícil a los grupos de la Alemania nazi, porque era necesario registrar lo que estaban haciendo los nazis para que los demás gobiernos se dieran cuenta. Ujú. Y si la mujer no hubiera hecho el trabajo y hubiera tomado las fotografías que tomó de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, etcétera, 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 probablemente no hubiera reaccionado los demás países. Esa es como la cuota de la importancia. ¿Sale? ¿Se va entendiendo este asunto? Sí. Entonces es con un cometido. Oh, sí. Esa ya la había yo visto. Ujú. Es famosísima, ¿no? Sí. Esta foto parece lo que pasó ahora en México con la pipa que se volteó. Ándale. Por ejemplo, el suceso de la pipa, de lo que sucedió. Ujú. Y desafortunada y afortunadamente se ve el impacto de esa clase de sucesos en la actualidad porque las personas tenemos la posibilidad de esto. Y esto ha permitido que se documenten muchas cosas en la actualidad. Pero con todo y esto, hay personas, hay fotógrafos, personas que se están formando en fotografía, que no se aventarían a ser, por ejemplo, fotógrafos de guerra. O cierta variedad de fotógrafos aquí en México. Porque particularmente somos uno de los países donde históricamente ha habido mayor desaparición de periodistas y de fotojornalistas. Ya saben, ¿no? Porque nos cargamos un asunto relacionado con cierta variedad de violencia derivada de cierta variedad de industria, de cierta variedad de actividad ilícita, que es el narcotráfico. Entonces, nos cargamos un asunto allí importante, ¿no? Ahora, con respecto a una imagen como la que estamos viendo en pantalla, ¿ustedes piensan, o más bien la pregunta es, ¿creen que tenga que ver con la ética? Y por el otro lado, ¿exista una relación con la moral? ¿Es ético hacer estas fotos? ¿Moralmente hay un compromiso para hacer estas fotos? Yo creo que sí, porque si no estuvieran las fotos, no habría un registro de lo ocurrido ¿Y y del daño que causa. por qué crees que sea importante? ¿Por qué creen que sea importante el registro? De la historia. Ajá, Para que no Tiene vuelva algo a de más. ocurrir. ok. Y entonces Ajá. nosotros que hacemos fotografía, puede ser que tengamos un papel estratégico en la difusión de la información.
Yo creo que sí, porque como decía yo, para la historia, o sea, ¿cómo vamos a saber de historia? Digo, Ujú, ahorita si no está documentado lo que sucedió, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Ahora vamos a leer el chat. Es capturar momentos, ya sean buenos o malos, y por medio de esas fotografías se reflejan muchos sentimientos. Yo creo que no es ético ya que están documentado la desgracia de otros. Ahí es donde empieza el dilema. Estamos Ujú. retratando la desgracia de otros. Ok, dice Elsa, es una disyuntiva. El sentimiento es de sufrimiento y por el otro lado es parte del trabajo, dar a conocer los sucesos. Se va poniendo complejo esto. Yo ya no sé si quiero hacer fotografía documental o no. Y no se crea, no es como una discusión de, ay, el taller de fotografía, ¿no? El miércoles, digo, el lunes por la nochecita echando un cafecito. No, 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 no. Hay fotógrafos que incluso han tomado decisiones brutales en su vida por esto, por el compromiso. Por ahorita vamos a llegar para allá. Mm, a ver, vamos a ver qué más hay. A ver, entonces, la anterior fotografía no, según cierto criterio, porque se está reflejando la desgracia de unos, pero otras sí, donde, o sea que puede ser que el criterio sea, donde no hay desgracia, entonces sí está bueno documentar, o donde hay desgracia, está bueno documentar, o está malo documentar, o donde hay desgracia, con mayor razón documentar. A ver, yo ya me ando perdiendo. Qué bueno que soy fotógrafo de calzones, porque si no, yo estaría haciendo agua, ¿no? Por allá con ciertas variedades de temáticas. ¿Cómo Como funciona el esto chavo entonces? agua de horchata con color a tamarindo y sabor a Sí, limón. no, 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 qué barbaridad, ¿no? Ya estoy Maestro, confundido. yo Ajá, considero que mientras no distorsionemos la realidad, o sea, mientras no se muestre algo que no es verdad, no ajá, está, no está, como ahí los niños, o sea, está cruel verlo, pero este es lo que causa la guerra para que se evite. Aunque vemos la realidad, pues que no se evita mucho. Ahí tenemos a Israel e Irán, que en realidad ajá. no sé de qué me causa a mí. Yo creo que no sería fotógrafa mm, de este tipo de cosas, porque me causa mucha controversia que, aunque tenemos registro de esto, o como de Ujú, los nazis, del holocausto, ujú. sigue pasando cosas así aún en la actualidad. Sí, 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 sí. A ver, anteriormente me acabo de acordar, aquí en el taller, como eran más sesiones, ¿se acuerdan que eran como 42, 96 sesiones? No me acuerdo cuántas. No, eran 16 sesiones. Veíamos algunas películas, ¿no? Y cuando abordábamos este tema, veíamos una película llamada Minamat. No sé, quienes ya estuvieron en el taller seguramente se acuerdan que veíamos Minamat. Y Minamata, ¿cuál es el asunto de Minamata? Minamata es una ciudad en Japón que fue y es famosa en la actualidad porque existe algo que se llama la enfermedad de Minamata. Y es una cosa que está relacionada con que entre los años 40, 50, 60, 70, empresas, o más bien compañías que se dedicaban a actividades industriales, tiraban residuos y desechos en las aguas de la comunidad de Minamata. Particularmente, tiraban mercurio. Hola, Pati, vienes llegando. Buenas noches. Y el mercurio es una sustancia que, pues bueno, se disolvía en el agua que consumían las personas, y eventualmente las personas se intoxicaban y envenenaban. ¿Qué daba como resultado esto? La enfermedad de Minamata. Que la enfermedad de Minamata, más bien, tenía la característica de que degeneraba en mutaciones físicas de las personas, deformidades. Y estuvieron peleando las personas nativas de allí mucho tiempo porque el mundo volteara y se asomara a ese asunto. Porque parece ser porque yo últimamente no lo tengo tan claro, puesto que, puesto que a veces los gobiernos y las industrias y las compañías y etcétera, 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 se salen con la suya, ¿no? Pero bueno, en la narrativa de la película
era necesario que el ojo del mundo volteara a ver lo que estaba pasando en Minamata, por lo cual convocaron a uno de los periodistas, fotojornalistas de guerra más influyentes y más reconocidos del planeta. Un fotógrafo que fue jornalista de la Segunda Guerra Mundial y de Vietnam, llamado Eugene Smith. Entonces convocan a Eugene Smith para que vaya y retrate lo que está sucediendo en Minamata como consecuencia de la enfermedad de Minamata, consecuencia a su vez del vertimiento de los desechos y el mercurio en las aguas de Minamata, ¿no? Entonces va Eugene Smith y lo mismo que los que les comentaba hace un ratito de el periodista español que se introdujo en la comunidad de mujeres transexuales en Colombia, lo que platicábamos al principio. Se empezó a acercar a las personas, quiso hacer fotografías y me lo despacharon. Dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te importa? ¿Tú qué vienes a hacer acá? Y al paso de los meses, las semanas, él empezó a interactuar con las personas y eventualmente se volvió un miembro activo de la comunidad, porque empezó a tener relación con las personas, incluso una de las mujeres de allí a la postre se volvió su esposa, etcétera, 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 etcétera. Bueno, él hace una serie de fotografías y el corporativo se da cuenta de que él está metido y se da cuenta que él no es cualquier persona, él es Eugene Smith, un fotógrafo que trabajaba para una de las revistas más influyentes del siglo pasado, la revista Life. Van a buscarlo, lo amedrentan, lo golpean, le quitan su equipo, le queman sus cintas, sus películas, sus rollos, etcétera, etcétera, etcétera. Se sobrepone al golpe y decide con una convicción ya de otro tipo, una convicción generada y sustentada y promovida por ser parte de la comunidad, de hacer las fotos por el afán de hacer las fotografías. Comienza a hacer las fotografías, hace las fotografías y eventualmente las publica en la revista Life. ¿Qué efecto creen que tuvo la publicación de esas fotografías por parte de la revista Life? A nivel mundial, porque esa era una de las revistas de mayor circulación en todo el planeta. ¿Trascendió o no trascendió? Bueno, yo les estoy dando una pista porque hasta hicieron una película, pero bueno, tengo que ensalzar el chismecito este que les veo contando. ¿Qué creen que sucedió? Que sí voltearon a ver a ese lugar. Voltearon a ver ese lugar. Ahí está. ¿Y qué sucedió? No solamente voltearon a ver ese sitio, sino que además hubo un movimiento global que estuvo dirigido y apuntando a que esas cosas comenzaran a dejar de existir. ¿Qué más pasó? Bueno, lo que pasó fue, ¿se sigue viendo mi pantalla o ahorita que cambié de pantalla? ¿Se sigue viendo la presentación o ya cambié Sí, no, se sigue viendo. Siguen siendo los niños. Ok, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahí está. Y estas son las fotografías de Eugene Smith. ¿Ya se ven? Sí, sí Sí, se sí se ven. ven. Esta es su fotografía más famosa, esta que está en pantalla. Y retrataba todo el daño que hacía en la población el envenenamiento de mercurio. La empresa entonces se disculpó públicamente, revisó sus políticas, indemnizó gente e intentó resolver el asunto. En medida de las posibilidades, porque bueno, Japón tiene unas políticas que bueno, agua del reactor nuclear la tiraron al mar hace como 2 años, ¿no? Que es muy cuestionable, pero bueno, Japón es Japón, ¿no? Da origen
a esta clase de eventos, el que eventualmente los fotógrafos sean conscientes de la posición en la cual están. Y ejemplos hay muchos, ¿no? No solamente son ejemplos que están relacionados a la fotografía, ¿no? Y yo he platicado aquí del subcomandante Marcos y del STLN. ¿No lo hemos platicado? Bueno, pues vamos a platicarlo tantito. Ahí está. Bueno. Y el subcomandante Marcos, ustedes recordarán, cuenta la narrativa oficial del suceso del levantamiento del ZLN, que el 1 de enero de 1995 de 1994 se levantó el ZLN. Así fue, ¿no? Y fue un tema que estuvo vigente en todos los periódicos principales del planeta. En Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra. Bueno, aquí en México sí, ¿no? Andaban brasileños acá, andaban periodistas chinos, viendo qué onda con el tema del ZLN. ¿Cuál era el asunto? Son muchas cosas, pero principalmente la posición estratégica que tenía Sebastián Guillén, que fue conocido más adelante como el subcomandante Marcos. ¿Y cuál era su posición estratégica? Que él tenía acceso a algo, tenía acceso a la prensa. ¿Y cómo tuvo esta conexión con la prensa? Pues porque era un tipo que tenía formación y era alguien que era versado en la escritura, porque además es filósofo de formación y daba clases en la universidad y era un tipo con mucho conocimiento de cómo era este asunto. Y se van sumando cosas, ¿no? ¿Qué fue lo segundo? Él diseñó un personaje que causaba curiosidad, que causaba misterio, que causaba enigma. Un tipo con un pasamontañas, con una gorra, y se decía que la gorra era del Che Guevara, ¿no? Y junto con ello el pasamontañas, y la pipa, y los relojes, y el fusil, y las balas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, la publicación de muchísimas cartas en el periódico llamado La Jornada. De tal forma que cuando se da el levantamiento, el asunto del EZLN del subcomandante Marcos y todo lo relacionado ya estaba en la agenda y ya estaba en el centro del mapa y de la discusión. ¿Y por qué fue relevante? Porque si no lo hubiera hecho él o no lo hubiera hecho una persona con esas posibilidades de tener acceso a esa plataforma que era la prensa nacional, no hubiera tenido ese eco y esa relevancia. Ese es el asunto. Eugene Smith dio apertura a que sucediera todo esto porque tenía acceso a la publicación de la revista Life. Entonces aquí habla de que nosotros tenemos un compromiso y el compromiso es, si tenemos la posibilidad, explotarlo. Ojo, es un compromiso si es que nos dedicamos a esto. Porque bueno, probablemente nos dedicamos a hacer fotografías de choninos, pues el compromiso es otro. Y el compromiso no es con la sociedad. El compromiso es con una empresa que nos está pagando y ahí te contestan, oye Leo, la foto número 82 está mal, ¿me la repites o me la corriges? Ay, bueno, si ya corriges el calzoncito rojo, ¿no? Y, bueno, ya te la mando. Es otra clase de compromiso, otra variedad de compromiso. ¿Sale? Se va entendiendo esto del... Ahora, ¿qué hubiera sucedido si a Eugene Smith le caen con una feria y él acepta? ¿Sabes qué, Eugene? Cayetano, Master, no digas nada. ¿Sabes qué, Master? No publiques nada. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido con esta gente? ¿Qué hubiera sucedido con la contaminación? ¿Qué hubiera sucedido con la enfermedad de Minamata? ¿Qué hubiera sucedido con todo este fenómeno? ¿Piensan ustedes que hubiera sucedido? Pues yo creo que aparte de que hubiera crecido el problema Ujú, y pues que muriera mucho más población de la que a lo mejor comentaron, pues ujú. hubiera otro fotógrafo que lo hubiera publicado. ¿Y si al otro fotógrafo le caían con una pastota y también? Pues no creo que a todos los hubieran callado, ¿no? Creo que de ahí viene la ética, ¿no? Ok, ok, aquí es interesante. Fíjense, yo ahorita que prendió su cámara Dioselina, me acordé de algo que pensé la vez pasada en el taller. Creo que la ética
Bueno, pero es que ya les estoy adelantando la conclusión del asunto. No, esto se los digo al final. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? A ver, ya va pronto. A ver, vamos a entrar en carnita, hagamos un debate. Yo hablé un montón. ¿Cuál es la diferencia? Y hasta le pongo sus signos de interrogación aquí. ¿En qué se distinguen? A ver, ¿qué fue en el caso de Gene Smith lo que hizo que él publicara las fotos? ¿Sudesta o sudesta? O las dos. Pero antes de decir las dos, ¿cuál es la Ambas. diferencia? La ética son reglas y la moral es la educación, creo yo. A ver, qué dice el público? ¿Qué dice la comunidad? Pues que la ética es parte de su profesión, aunque sea una disyuntiva, y la moral, pues bueno, son los sentimientos, ¿no? Que cada uno emana. Ok. ¿Quién más? ¿Qué opinan? Moral son reglas impuestas por la sociedad. A ver, les pongo un ejemplo más real, más actual y más picoso. A ver. Entonces, mi maestro Ramón Villegas, ya se las he contado a algunos, ¿no? Pero a mí me parece brutal porque me quedé con mi cara de what la vez que sucedió. Pero espérame, voy a leer el chat. Minerva dice: la ética es como lo que uno debe hacer y la moral es como lo que eh, un es lo que transmite. Estrella dice: la ética es lo que la ley dice que está mal, la moral es lo que tú sabes que está mal, pero solo hay una que es castigada. Ética es algo de la conciencia. A ver, bueno, a ver, vamos por partes. Entonces, el Ramón Villegas llega un día y así, yo tenía así como mi carita de qué diablos está hablando este cuate, así como la comunidad del día de hoy, y dice: a ver, se las voy a poner clarita. Me iba a ganar 350,000 varos. Y nosotros dijimos, como que nada más escuchamos lana y dijimos, ¡oy! ¿Y vas? ¿Y luego qué pasó? Y dice: pero ya no me la gané. Él es muralista. Para todo esto, él es muralista y hace murales y es tremendo. Era ilustrador de la Secretaría de Educación Pública. Hizo muchas cosas tremendas. Es un gran profesional. Bueno, iba a ser un trabajo en el que me iban a pagar eso, pero a la hora de la hora concluí que no quería hacerlo y los mandé a CH su M. Qué fuerte nos quedamos nosotros, ¿no? Neta, sí les dijo. ¿Quieren que les cuente? Sí, sí queremos que nos cuentes. Pues miren ustedes. Me llamaron de Cancún que hiciera un mural y me iban a pagar tanto el metro cuadrado. Y pues eran muchos que en suma daba 350,000 pesos masiva. Ok. Y cuando estaba haciendo el diseño, empecé a notar algunas cosas que no me hicieron gracia, que no me cuadraron y por las cuales comencé a preguntar. Y me empezaron a pedir y noté un énfasis en que hubiera imágenes de niños desnudos. Y entonces, como que de pronto respingué y la persona con la que estaba hablando, que dicho sea de paso, era un personaje influyente en una institución religiosa. No me acuerdo de qué iglesia, pero de alguna iglesia. No me acuerdo si cristiana o mormona o católica. No me acuerdo. No, no importa para términos, pero una institución religiosa. Me estaba queriendo llevar y forzar a que yo hiciera eso. Y eventualmente noté que se trataba de un encargo relacionado con pornografía infantil. Y dices, ya ahí no pude. Y por más que me insistieron e intentaban como arreglarle, yo ya no confiaba en el asunto y yo ya no empatizaba con lo que me estaban pidiendo de tal forma que los tuve que rechazar y cortar. A ver. La pregunta es entonces, ¿qué fue lo que hizo que él dijera que no a ese asunto? Y más bien,
cuál de la ética y cuál de la moral es lo que, en qué orden se incrusta y se ensambla con eso. Ahora sí se entendió un poquito más. Déjenme leer lo que dice Itzel. Ética es la forma en la que se obtiene la fotografía. Moral son los principios o el respeto respecto a las imágenes obtenidas. A ver qué piensan. La moral son valores y costumbres en la sociedad. La ética nos hace reflexionar acerca de la moral. Dice Marina. Y Elsa dice, su ética profesional no le permitió pintar el mural. A ver, ¿quién más? ¿Qué más? Al final él nos la puso muy simple y dijimos, no, pues sí, sí, pues sí. Yo considero que fue su moral y su ¿Por qué? ética profesional. En ética profesional porque iba a estar algo exhibido ante toda la sociedad y iba a quedar expuesto él Ajá. como el autor y en su moralidad Ujú. que considero que él creía que estaba mal que se estuvieran exhibiendo sus niños en esa forma. Ok, ok, eso me gusta mucho. Patty dice, la moral lo considera humanidad. A ver, entonces, ¿qué es ética y qué es moral? Moral no es un árbol de moras, como dicen en la clase cívica y ética, ¿no? Ahora ya no sé si haya clase cívica y ética. La moral es una serie como de convenciones sociales. Ajá. Como que en esencia la moral de los mexicanos es muy parecida. Sabemos que está bien, sabemos que está mal. De repente hay mexicanos que se la brincan y la doble moral, ¿no? Pero en esencia, México está constituido de una forma muy homogénea en sus convenciones, sus convenios. En general, como que los latinoamericanos tienen una moralidad bastante compactita también. Ahí de repente empieza a ver a los norteamericanos, difiere un poco. Pero en esencia puede ser que América en su conjunto tenga algunos elementos bien parecidos porque nos rige de alguna forma el cristianismo, el catolicismo, y hay una serie de normas morales que están allí inmersas, ¿no? Puede ser entonces que algunos convenios que hay aquí en la Ciudad de México sean como los de Bogotá. Puede ser que en esencia sean parecidos a los de Nuevo León. Puede ser que tengan sus variaciones, ¿no? La gente del norte y la gente del centro vemos las cosas distintas. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, los convenios que hay aquí en Latinoamérica los contrastamos con los convenios de los musulmanes? Allí ya te das cuenta que entonces las convenciones sociales de un sitio son distintas a las convenciones sociales de otro sitio. Eso es número uno. La moral entonces son una serie de convenios donde sabemos que es bien y hay un concepto muy claro, una concepción y una definición bien clara de lo bien y de lo mal. ¿Sale? Eso por un lado, ¿no? Y lo que le estaba diciendo hace ratito cuando Dioselina encendió la cámara, es que yo me di cuenta que como que la moral la aprendes en la casa y que como que la ética la aprendes en donde te adiestran, te enseñan, te instruyen, te profesionalizan. Son unas reglas de otro tipo. La ética son otra variedad de convenciones que yo he descubierto están sujetas y son subalternas a las de la moral. Ahí está, y yo creo que ahí puede ser que empiece a estar la distinción entre un tema y el otro. Ah, uno es subalterno al otro. ¿Se entiende a qué me refiero cuando digo que uno es subalterno del otro? Es decir, uno depende del otro. La pregunta es cuál depende de cuál. La moral depende de la ética o la ética depende de la moral. A ver, entonces regresemos al ejemplo, si quieren de Eugene Smith o si quieren el de Ramón Villegas Madariaga.
Creo que para términos concretos puede funcionar más el de Ramón. A ver, entonces, la ética decía que, pues como ilustrador, como muralista, tenía que cumplir, ¿no? Creo que si te están pagando para hacer algo, lo ético es cumplir y no quererte chamaquear a la institución. Yo, por ejemplo, firmo un contrato con la Secretaría de Educación Pública para dar un taller de fotografía. Lo ético es que yo cumpla los elementos con los cuales estoy comprometido. ¿Estamos de acuerdo? Le llaman a eso ética profesional. Sale, pues ahí está, está bueno, ¿no? Y en el caso de Ramón Villegas, lo que indicaba y lo que señalaba esto relacionado a la ética era, pues entrega el móndrigo mural, cóbralo, paga tus impuestos, sonríe. Eso dice la ética. Pero entonces aquí hubo algo que Ramón decía, pues iba a estar bien sabroso cobrar mis 350,000 pesos que iba a ganar en un mes. Pero hubo algo que lo detuvo. ¿Y qué fue lo que lo detuvo? Algo que está relacionado a unos convenios sociales, los cuales estoy seguro, así como yo, ustedes comparten con Ramón Villegas, que ese concepto de vulnerar la dignidad de los niños es innegociable. Entonces allí como que empecé a entender que justamente como dice Marina, la ética depende de la moral porque la moral se basa en los valores y las costumbres. Y lo demás, Ramón Villegas dijo, me vale M lo que diga aquel güey. Es que hay palabrotas que no puedo decir aquí, no hay que decirlas, pero así digo, estoy parafraseando, estoy citando textualmente lo que dijo, bueno, lo dijo peor, pero ¿qué importa? O sea, porque aparte es muy, 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 muy vaciado el maestro Ramón. Ese es el punto de todo esto. Y entonces con Eugene, la ética, pues probablemente era pues, para que hiciera las fotografías, ¿no? Y hubieran podido llegar los corporativistas, te las compramos, mano, y te las pagamos al doble. Pues éticamente a veces los fotógrafos pues, estamos en contra de la no competencia y estamos a favor de la oferta y la demanda y de la mejor opción. Les he contado lo de Chespirito y las fotos de cuando desvivió, que nada estaban esperando que saliera la primera fotografía y la compraron y ella dijo, no, dame más, no, dame más, no, dame más y las negoció en 250,000 pesos, me contó. ¿Cuál es la diferencia entonces entre vender las fotos de Chespirito en 250,000 pesos y haber rechazado hacer el mural de los niños allá en no sé qué era, templo de no sé qué diablos allá en Cancún? Fíjense qué curioso, ambas cosas en Cancún. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si estuvo bien que la amiga vendiera sus fotos en 250,000 pesos y estuvo bien que mi amigo rechazara los 350,000 pesos? Y Jocelyn, Considero que porque a Chespirito no se le mostraba desnudo ni en un modo en el que no se le pudiera ver. Y en el mural sí iba a tener niños desnudos. iba a ser explícito. Sí. Mira, Minerva está poniendo aquí en la mesa también otro elemento bien interesante, porque Chespirito es una imagen pública. Ándale. Marina dice, no hay comparación entre niños y ancianos. Qué interesante se está poniendo esto, ¿eh? A ver, Dioselina. También cuando se exhibieron las fotos aquí, bueno, en todo el mundo creo, en todo México, de Ujú. cuando se desvivió Valentín Elizalde, porque esas fueron explícitas. Ahí considero que esas fotos también estuvieron mal moralmente, porque se le exhibía a él exactamente cuando estaba Sí, 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 en sí. la morgue. Sí, 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 sí. Ahora, yo he visto unas fotos que vamos a ver aquí, miren, al final. Estas no son censurables. Estas, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, aquí lo tenemos bien erguido, bien parado, bien digno como él era, ¿no? Pero acá tenemos esta otra imagen. A ver, si me preguntan y yo hubiera tomado esta foto, yo no la vendo. Yo no la vendo porque me parece que se está vulnerando la dignidad del ser humano, que en este caso era Ernesto Guevara de la Serna. Pero aquí si nos ponemos a analizar un poquito es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está acá arriba? La policía. Y más que la policía, una junta militar, que están metidos en toda Latinoamérica, financiados por Estados Unidos, y la CIA sí ya estaba muerto. ¿Y qué le interesaba al establishment o al oficialismo, que era de extrema derecha? Pues yo A creo ellos que les, será ese de que estaba muerto, ¿no? claro, y difundir la imagen, porque estas cosas tienen un simbolismo. Era transmitir hey, miren, ganamos. No, yo no me hubiera prestado, pero probablemente un fotógrafo que en lugar de ser de izquierda fuera de derecha, es que yo puedo decir que soy de izquierda porque soy de izquierda y pues está Claudia Sheinbaum en la presidencia. Pero bueno, supongamos que no, ¿no? Supongamos un periodista de derecha que está en contra de las ideologías del Che Guevara, de Fidel Castro, de etcétera, 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 etcétera. Y un gobierno al cual le interesa difundir esta clase de imágenes. Entonces nos damos cuenta que más allá de la moral, pues lo que está allí de por medio, pues ya no es la moral ni la dignidad del Ernesto Guevara, sino más bien es una cuestión propagandista. Entonces la pregunta es, ¿ustedes si hubieran tenido oportunidad de hacer fotografías de este momento, las hubieran vendido? Y sin embargo son fotos que se divulgaron. Garantizar que ya estaba muerto. Intereses. Claro, la dignidad de este señor. Y esta fotografía la vemos y no son ni para ponerle un cuadrito negro aquí, ¿no? Que se va un poco una cuota de respeto. Ok, entonces creo que ya se va como desenmarañando este asunto de la ética y de la moral, la dignidad humana. A Si ver, le vamos a tapan seguir. la cara ya no vale igual, maestro. Pues sí, exactamente, exactamente. Entonces, eso puede ser como algo que nos ayude a despejar qué onda con las fotografías de los niños, diagonal, las fotografías de Chespirito. Ahí se está esclareciendo un poco el asunto. Entonces, en las fotografías de Chespirito no se estaba violentando la dignidad de Chespirito. Eso es algo interesante y creo que eso es algo importante de esto que estábamos platicando. Y en el caso de fíjense, parece ser que le estaban dando imágenes tal cuales, imágenes de niños al Ramón Villegas para que esas las dibujara ya. Ahí estaba vulnerando la dignidad de los niños o no. Ahí empieza a Y, estar. Ajá, dime. y- y dice que de una iglesia, fíjese, para acabar un poquito más cruel. No, bueno, y amparados en no sé qué, hacerlo así. Amparados en qué pensamiento. Bueno, esa es una. Ahí empiezan a brincar, ¿no? Se empieza a manifestar el relieve, ¿no? Dice Patty, a muchas personas les gusta grabar y fotografiar el interior del ataúd. Y obvio que los familiares siempre se molestan por semejante acto. Sucedió en un velorio de un amigo y todos pedimos respeto. Claro, claro. Sí, sin duda. La dignidad, ¿no? Que a veces yo he visto fotografías, por ejemplo, de Muammar Gaddafi, de, ¿cómo se llama el otro? El de Irán. Ay, ¿cómo se llama? Que una turba lo colgó, ¿cómo se llama? Es Muammar Gaddafi
Yasser Arafat y el otro, Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. No, independientemente, pues ya no estaba el tipo. Y esas fotografías explícitas. Más allá de lo uno, pues lo otro, ¿no? No, es que era terrible. Y tú también eres terrible que muestras sus fotos, o sea, ten respeto. Es que era de lo peor, pues tú también te estás viendo medio de lo peor. ¿Y quién lo filtró? Pues el gobierno de Estados Unidos. Es decir, son estas cosas. A ver, Minerva dice, ahí entra ya la doble moral de una iglesia pudiera exhibir ese tipo de fotografías, claro. Entonces ahí está. Bueno, ahora vamos a seguir viendo fotos. Ya nos estacionamos en ese tema de... Pero se entiende como la diferencia entre la ética y la moral. Oye, pero te va a pagar bien chido Coca-Cola. No. A ver, yo hay una cosa de lo cual nunca haría publicidad. Yo no haría publicidad de cigarros. Y miren que yo, si se tratara de vender cigarros, tendría unas grandes ideas porque yo tengo grandes ideas. Me gusta hacer mi trabajo, pero yo no le entraría a eso. Porque a mí- ¿Por qué no? Pues porque hace daño a la salud. Estaría contribuyendo a dañar Claro, a los demás. exactamente. Pero Malboro te va a pagar 10 millones de pesos. No, ¿cómo crees? No, 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 a mí me duele más el cuero que la camisa, no te pases. Ese sería como un punto, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo fotografías. Bueno, tenemos esta foto en pantalla. ¿Sí se ve todavía? ¿Sí se sigue viendo mi pantalla? Súper. Sí, sí, Ahí está. ¿Consideran que en esta imagen se vulnera la dignidad de las personas? Sí. sí, A ver, les voy a preguntar otra cosa. ¿Consideran que en esta imagen se vulnera la dignidad de las personas? Totalmente. Sí. Totalmente. Aquí. Es como exhibir la miseria de las personas, pero no la miseria de tener, de no tener, Ujú. sino de sentir. A ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿se vulnera la dignidad de la persona? Es una persona enferma. ¿O ya cambio? Porque En aquí no este vemos considero quién. que no es tanto porque no se le ve la cara. Entonces hay formas de atenuar eso. A ver, entonces está cayendo aquí una realidad aquí en la mesa. Que nosotros tenemos la posibilidad de a través de nuestro conocimiento, nuestra técnica, nuestra capacidad, dotar a una imagen de ciertas características o todo lo contrario. Podemos hacer imágenes explícitas, burdas, sin un refinamiento de algún tipo y dejar de manifiesto una idea. Pero también podemos hacer fotografías que tengan detalles cuidados, que tengan elementos que blinden la identidad de las personas, probablemente la dignidad de las personas. Ah, ok, entonces ahí hablamos de que la responsabilidad recae en un porcentaje importante en quienes estamos haciendo las fotografías. Ay, podría ser que ellos permitieron o dieron el consentimiento para publicarlas y que se supiera el problema. Suponiendo que fuera así, allí se está vulnerando la dignidad de las personas o no. Pues es que sí se vulnera, pero sería más vulnerable no dar a conocer su situación, ¿no? Ok, eso me parece bien interesante. A ver, Es una entonces, línea muy corta.
Es delgadita, Muy ¿no? Bien cortita. estrecha, bien estrecha, bien estrecha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para llegar a una conclusión, porque ya tenemos como 10 temas sueltos acá. Qué rico, ¿eh? Les agradezco mucho. A ver, entonces, hay un tema de una transnacional que está contaminando el agua de Minamata. Y eso está vulnerando la dignidad de las personas porque además las está matando. Y por el otro lado hay unas fotografías que son solo fotografías y que el hecho de que el mundo las conozca, sí, puede ser que vulnere la dignidad, pero no como lo puede representar el que se estén muriendo las personas. ¿El fin vale los medios? Sí, Ay, caray. Ya se puso bien contradictorio esto. Entonces ya no hay una regla. Es como que se me antojó que sí, pues sí. Se me antojó que no, pues no. pues Sí, es que está yo muy digo que eso complicado. sí es contradictorio, pero yo digo, por ejemplo, como el problema que tenemos, por ejemplo, con las lluvias ahora que hay muchas inundaciones. Ajá, El problema es también, si se vulnera a las personas por la situación, pero también es porque no hay conciencia y la contaminación por la basura, por ejemplo, pues también es un grave problema y se debe dar a conocer para poder encontrar una solución. Eso lo considero yo. claro. Sí, por supuesto. A ver, dice Pati, ahora entiendo las fotos de las cajetillas de los cigarros. Y Minerva dice, sí, porque le está apuntando con un arma directamente, es como atentar contra su vida. Y luego pone Isabel, no porque están dando su consentimiento. A ver, entonces el tema del consentimiento tiene que ver mucho con esta concepción de si se vulnera o no se vulnera. A ver, les voy a poner un ejemplo. El Papa, ¿no? Ven que se hizo un cambio del dirigente de la Iglesia Católica hace unos meses. Yo lo vi tendido 10 días luego de que falleció. Y era una fotografía de su cuerpo. ¿Se estaba vulnerando o no se estaba vulnerando su dignidad? O son cuestiones políticas y así lo establece el manual. Pues son sus reglas de políticas y de religión, ¿no? Puede ser que a nosotros nos brinque, pero entonces estamos viendo que los convenios sociales que tienen en Roma son otros. Pues es que ellos son como figuras públicas o como, por ejemplo, los actores, Mm. las actrices, los artistas, los cantantes, que son figuras públicas y pues que saben que se van a exhibir en donde sea y como sea. Pues Entonces Chespirito sí estaba bueno agarrarlo allí en la cama. no, claro que no, pero pues saben ellos a lo que se exponen, supongo. Está cañón, o sea, es que... Porque a nosotros, por ejemplo, ni a usted ni a mí a lo mejor nos tomarían unas fotos como a ellos o nos exhibirían como a ellos, ¿no? Por ejemplo. No, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Porque además, ¿quién querría verme a mí, por ejemplo? No, ¿No? pues a mí tampoco, pero es un... No, 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 sí te entiendo, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el punto de esto es que yo creo que una atenuante de este tema es que sean figuras públicas, ¿no? En cierto sentido. Pues sí, porque por ejemplo a mí nadie me conoce, a lo mejor, no sé, cierto grupo de personas y por mi entorno, pero pues fuera de eso, Sí, pues sí, sí. si yo llego a la televisión me dice, ¿y esta quién es? Sí, no, yo entiendo. Sí, sí, es que sí. A ver, vamos a seguir leyendo el chat. Ya se puso bien interesante esto. Y yo les quiero agradecer porque me estoy cuestionando cosas que yo no me había cuestionado. Es que este formato de taller da para otra clase de interacción, de otra clase de conversaciones. A ver, pues vamos a leer el chat. Las fotografías pueden realizarse transmitiendo la idea o el concepto, pero cuidando en todo momento la identidad de las personas retratadas. Esa es una. Y yo creo que si tienes el consentimiento de las personas, eso es un comodín que se puede utilizar. Porque del caso que les puse bien al inicio, el tema de el reportero, el jornalista español que fue a Colombia, ¿se acuerdan de que estábamos platicando? Las fotografías al final fueron con consentimiento ya. Y creo que
Me da la impresión de que cuando hay el consentimiento es porque lo que ocurrió es que este porqué grandote del que estábamos platicando al inicio, que tiene razón de ser el registro o la documentación, se vuelve explícito. Y estamos hablando todos en un lenguaje común, estamos hablando todos de un concepto en común y estamos de acuerdo. Y yo estoy seguro que él quería retratar lo que sucede en esa zona de el país de Colombia. Y estoy seguro que ellas, al ser retratadas y al compartir su historia, tenían un interés genuino en que se conociera cómo es que era la vida allá. ¿Para qué? Yo pienso que, como está establecido, son grupos vulnerables. Y el hecho de que sean grupos vulnerables, pues la palabra misma en su definición da sentido de lo que estamos platicando. Les ponen desventaja de algún tipo. Y desventajas de muchas profundidades que yo pienso que si me pongo a pensarlo, a lo mejor las pienso 5 horas y no llego a la conclusión de qué tan vulnerable. Más en una ciudad así, más en un país tan particular como Colombia, más en una comunidad tan particular que es esa, etcétera, 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 etcétera. A ver, Dioselina levantó su manita. Se fija también que en las fotos de Minamata y usted nos ha comentado en las fotos que usted hace, cuando va a Ujú. tomar fotografías a una persona, la plática es la que entra a que tomes buenas fotografías o a que la gente te permita dar ese consentimiento, Sí, sí, sí. porque Y siento que yo, no hubiera sido lo mismo. De ajá, primero tal vez no le dieron el consentimiento porque dijeron, hombre, este señor sepa Dios qué vaya a hacer. Y en cambio cuando él conoció la historia de ellos y ellos dijeron, ah, tú nos vas a ayudar, entonces sí te damos el permiso. claro, claro. Eso es una parte importantísima. Ahora, qué mayor satisfacción de un material tan delicado como este que hacer las fotografías con el consentimiento. Se entendió la razón por la cual es importante. Y no nada más porque llegue yo bien vanidoso, ya voy a hacer unas fotos bien raras que le voy a enseñar a mis cuates. Pues yo creo que ahí no hay ética y no hay moral por parte del autor, por parte del fotógrafo. Tomarlas nada más porque sí, porque soy bien morboso, porque me encanta el mal chisme. No, pues qué barbaridad. Todo lo contrario. Vamos a resolverlo porque hay un porqué importante. Hay un trasfondo brutal. Y está la oportunidad de hacer que las cosas mejoren. Ese es otro criterio. Ver la oportunidad de que las cosas vayan a mejor y no vayan a peor. Y esa es la diferencia con lo que puede representar la prensa amarillista. Todos hemos escuchado de la prensa amarillista. Ahí sí es el chisme, lo burdo, la vulgaridad de la chafez del discurso. No, iba a decir, no es que esté en contra. No, pero yo sí estoy en contra de, por ejemplo, publicaciones como El Gráfico. No sé si El Gráfico sea una publicación de nacional. No sé si todos aquí ubican cuando yo digo El Gráfico, ¿a qué me refiero? ¿O a cuál publicación me estoy refiriendo? ¿Sí ubican El Gráfico todos, todas? Es un periodista. Es un periódico. Y es un periódico amarillista. De lo más, no tengo una palabra, abyecto, repulsivo, repugnante que puede haber en las publicaciones. Corriente. Corriente. ¿Por qué? Porque es el amarillismo a todo. Se los voy a escribir para quienes no lo hayan visto. Y si lo ven un día, pues hay que conocerlo, ¿no? Tampoco hay que consumir esa basura. De un lado, una imagen explícita de un accidente de algún tipo o de algún incidente violento de algún tipo. Y en la contraportada, una mujer desnuda. Entonces ese era el alarma antes, maestro. Y existe la alarma, ¿no? Sí, 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 por supuesto. No, supongo que es el mismo, porque ya no he escuchado el alarma, pero ese que del gráfico, digo, ya, yo nada más lo pasando en los puestos de periódico lo veía, pero por lo que describe, más o Sí. menos me acuerdo, pero
porque hace muchos años existía ese periódico, La Alarma. Sí, sí, sí. Actualmente ya no, pero a lo mejor es el gráfico, le cambiaron de A lo mejor sí, porque pues seguramente hubo grupos que estaban en pro de cerrar esas cochinadas y yo creo que está bien, ¿no? Y no son tontos los de la publicación del gráfico, porque entendieron que lo que más vende es el Eros y el Tánatos. ¿Qué es el El Eros? Pues lo morbo. erótico. ¿Cómo? Ujú. El morbo también. Claro. Imagínense, el Eros es lo erótico y el Tánatos es la sangre, la violencia. Híjoles, pues los seres humanos tenemos a Ujú. veces unas cosas súper cuestionables, ¿no? Pero bueno, no estamos platicando de eso, estamos platicando de otra cosa. Ya ven que yo siempre me salgo del tema, pero regreso, ya regresé. Entonces, bueno, ese es el asunto con esto. Oigan, ¿quieren que vayamos cerrando este tema para que hablemos de las fotos de nuestra actividad? Sí, Es un Sí, tema por favor. interesante. Les agradezco muchísimo porque es un tema que ahora que lo estoy retomando aquí con ustedes de una manera distinta, pues nos ha dado para el momento virtuoso de la lluvia de ideas. Y yo me llevo el día de hoy, pues así como dos, tres conceptos, dos, tres ideas que aquí mencionamos, pues que me van a estar dando la vuelta un par de días por ratitos. Porque también me ponen a lavar los platos, y ahí cuando estoy lavando platos, pienso estas cosas, ¿no? Pero yo les quiero agradecer. Sale, pues vamos a hablar de nuestra actividad final. Y dentro de 8 días vamos a estar aquí, pues un rato analizando nuestras fotos. Eh, ¿Yo qué diría de las fotografías? Pues que las fotos sean como el gatito. Yo siempre les digo que sean como el gatito. Que aunque lo avientes como sea, caigan bien paradas. ¿Qué es que caigan bien paradas las fotografías? Que se entienda de qué son. ¿No? A ver, estamos viendo aquí, seguimos viendo mi pantalla, ¿verdad? Estamos viendo la foto de Eugene Smith. ¿Estamos dudando de qué trata? No hay duda. Y si nos ponemos a ver las fotografías de Eugene Smith, miren ustedes, no hay duda de qué tratan las fotografías. Entonces ese es el punto, que las fotografías que hagamos sean fotografías que no haya duda. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso sí van a estar ustedes durante la sesión para explicarlas, pero la idea es que no las expliquen. La idea es que las fotografías, así como las veamos, las entendamos. ¿Sale? Y yo no sé si aquí he comentado del cochino, pero sí he platicado del cochino, pero no. Bueno, vamos a platicar 30 segundos del cochino pero. ¿Qué es el cochino pero? El cochino pero se manifiesta de la siguiente manera. Oye, Leo, qué bonita foto, pero le cortaste la colita al gato. Oye, Leo, qué bonita foto, no manches, te rayas. Oye, pero está oscura. Leo ese retratazo, qué fregón, ¿no? Estás mejorando, pero está desenfocada, güey. ¿Se va entendiendo? Esa foto está bien bonita, pero ¿qué querías decir, mano? Entonces nos tenemos que alejar del pero. ¿Cómo nos alejamos del pero? Pues con una buena exposición. Ya sabes, la receta del arroz. O sea, no tiene que quedar batido ni quemado, ni seco. Las galletas no tienen que quedar pastosas, guácalas. Pero ve que a las galletas hasta les echan una pizquita de sal. Ay, qué ricas, ¿no? Cuando hacen bolillos, pizca de sal. Un bolillo dulce, qué feo. Mejor me como una donita, una concha, ¿no? Bolillo es salado, ¿no? Una telera es salada. Bueno, se va entendiendo. Así tiene que ser. Alejarnos del cochino pero. O sea, no dejen que Leonardo expulse esa palabra la siguiente semana. Yo no quiero decirle ese día. Pero si hay que decirle, les voy a decir, "Ey, qué bonita foto, pero". Y voy a ser implacable ese día. Nada, tampoco. Estamos aprendiendo. Van a preguntarse, oye, Leo, ¿y por qué las vamos a ver? Porque luego me dicen, ay, Leo, me exhibes ante todo el grupo que mandó sus fotos. ¿Por qué? Pues número uno, porque así a mí me formaron, ¿no? Nos metían en un auditorio. A ver, vamos a pasar el cine minuto de Leonardo. Chin, y toda la generación éramos como 90 estudiantes. Újules. Pasado mi minuto y después de mi minuto, 30 minutos pegándome los compañeros. Pero lo bueno del caso es que en la siguiente vuelta veíamos el cine minuto de otro y ahora me tocaba pegar. No se trata de pegar aquí. Se trata básicamente de que veamos todos y así como hicimos ahorita, surjan las ideas, surjan las propuestas. Hey, compañero, hubiera estado padre así. Ah, está chido.
Hey, compañera, si lo hubieras hecho así, también. Y no solamente de parte mía, sino de parte de todos y de todas aquí en la comunidad. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando vemos el material y lo comentamos en vivo, podemos aprender de muchas fotografías, múltiples elementos al mismo tiempo. Entonces, yo a esto no le llamo como revisión, yo no le llamo sino más bien réplica. Es una réplica. Presentamos, lo comentamos y a ver qué nos parece. Y es una cosa bien democrática porque nos va a tocar a todos pasar. Y todo es con la idea de que en lugar de que sea criticón y chafón, que sea crítico y bonito. Porque tenemos que formarnos, nos estamos formando. ¿Sale? Entonces vamos a hacer este ejercicio de réplica la siguiente semana, donde se va a valer los comentarios en aras del aprendizaje, en aras del crecimiento, en aras de que como fotógrafos, como fotógrafas, pues vayamos agarrando nivel cada vez más. ¿Sale? De eso se trata. Entonces, déjenme leer el chat. Es un periódico y muy amplio. Por supuesto, ¿cómo serán nuestras fotos? Ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar las fotografías. Sí, son 5 fotografías. ¿No? Les pongo un ejemplo. Yo tengo un perrito chihuahua. Se llama Avena. Y es la perrita más dulce del planeta. Porque pese a que es chihuahua, no ladra. Y todo lo contrario, nos da mucho amor. Es bonita mi perrita. ¿Qué es una serie o cómo sería una serie? Pues me agarro toda la mañana viendo a la avena o toda la tarde a la avena. ¿Qué anda haciendo? Y le hago unas buenas fotos. ¿Cómo? Compongo bien, ilumino bien. A ver, la serie se llama Los juguetes de la avena. La primera foto con un juguete de la avena. La segunda con otro juguete de la avena. La tercera, mi zapato, porque siempre lo muerde. Está mi zapato. Bien compuesta. Que me cuente la historia de que la avena es así. ¿Sale? Eso puede ser, ¿no? Yo les estoy tirando ideas, ¿no? Otra idea. Me gustan las flores. Y por tanto, tengo 20 plantas que dan flores de vez en vez. La serie de las plantitas que tengo aquí, que me gustan mucho, que hacen que mi vida sea bonita. Y voy a las plantitas que tengo, les hago unas fotos bien compuestas, bien iluminadas, acorde a lo que requiere el elemento de unas fotografías bien realizadas. Acorde al concepto de tiramos la foto de la plantita y como el gato tiene que caer bien parada. Nada de que Leo se pone que pero con tu foto y pero que lo otro, no. Por eso la foto tiene que estar bien compuesta, tiene que estar, etcétera. A ver, Yoselina levantó la mano. Van a ser 5 fotos, como por decir, si las hago de personas, que todas las 5 fotos se enlacen, se conjuguen, o no importa que las 5 sean diferentes. Como es una serie, son parte de un grupo. Entonces, por eso son una serie fotográfica. Es como un fotoreportaje, pero el hecho de que sea una serie significa que debe haber un factor común que las identifique, que las correlacione. ¿Dónde las vamos a subir, profe? Ah, bueno, lo que vamos a hacer es, como mencionábamos hace un ratito, las 5 fotos se pueden poner en un canvas de Canvas, o puede ser en Word, o puede ser en PowerPoint. A ver, vamos a ver las instrucciones. Yo las tenía aquí. Ujú. Ahí está. Coloca tu enlace en un documento. Ah, utiliza alguna de las plataformas sugeridas para construir la serie fotográfica. Asegúrate de que contenga una narrativa y una secuencia lógica. Coloca tu enlace en un documento, guarda el archivo como PDF o doc y súbelo a este espacio, o sea, aquí en la plataforma. ¿Por qué en la plataforma? Pues porque la plataforma es justamente el sitio en el cual tanto yo, o más bien tanto preparatoria en línea como yo, podemos corroborar que sí subieron la actividad. Lo de menos sería, échenmelas al correo, pero ahí yo no puedo demostrar que, mándenmelas al Telegram o échenmelas al WhatsApp. No, no, tiene que ser a través de una plataforma consolidada, institucional, para que se vean, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues yo creo que, déjenme pensar, estoy pensando.
porque lo que quiero evitar también es que se vaya a suscitar el caso de que yo tenga que escribir, oye, compañero o compañera, ¿me mandas o más bien me das acceso a tu archivo? Porque luego en las configuraciones tienes que dar acceso. Entonces, miren ustedes, ya sé cómo va a ser. En lugar de subir en un enlace el link y todo eso, esta es la instrucción. En Canvas o en Word o en PowerPoint vamos a poner las 5 fotografías. Ajá. Vamos a poner esa información que es el título. Así se va a llamar. ¿Cómo se llama tu serie? Mi Avenita. Yo les digo que tengo mi perrita Benita. Y abajo el nombre del autor u autora. O autora. ¿Sale? En ese mismo formato. Pueden ser 1 o 2 hojas, las 5 fotos, título y nombre. Y eso se va a exportar en un PDF o en PowerPoint o en Word. Y ese archivo PDF, PowerPoint o Word se va a subir a la plataforma. ¿Se entiende? Muy facilito. Es como hacer la tarea y cargarla al correo y mandarla, nada más que se va a cargar en la plataforma. Y de esa manera, pues yo puedo pues llevar control, ven que si se entregó la actividad. Y es muy simple la actividad, no hay que hacer materiales. La vez pasada, teníamos que hacer unos materiales, una sesión fotográfica, era otro boleto. Ahorita es más como más conceptual. Ya me había aburrido hacer fotos de este tipo. Ahora vamos a hacer algo más creativo, más libre. Y yo creo que está bien que empecemos como a acercarnos a la conceptualización y a la ejecución de nuestras fotografías. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Todo claro. No, quedó claro. Gracias. Ando bien rifado con esto de las explicaciones, ¿no? Qué barbaridad. A ver, voy a leer el chat y ya vámonos, que hoy fue lunes, ayer fue domingo, hoy tocó chambear y seguro dicen, ya apúrate, Leonardo, ya me quiero ir a descansar. Todo se entiende, si se entiende, asesor, todo claro, asesor, dudas ninguna, todo muy bien, listísimo. Oigan, si surge una duda, estoy en el correo electrónico o en la misma plataforma para que me escriban. Yo creo que no, creo que sí se entendió bien. Y dicho eso, pues vámonos, ¿no? Ya hablamos mucho. Si pueden ver mi namata, véanla, está buenísima. Gracias por la recomendación. Buenas noches a todos. Ok. La Buenísimo. Oigan, asistencia. lista de asistencia. Eso me estaba faltando, les agradezco mucho. Ahí va, espérenme tantito. Estaba bueno el chisme. Ya sé, se me pasa la hora 40. Y dice que Siempre. ya nos queremos ir, no, hombre. Aquí nos aguantamos otra hora. No, es que está padre porque hablamos de muchas cosas. O sea, no solamente terminamos hablando de lo primero, sino que hablamos de, uf, montoncísimo de cosas. Todo un poco. Sí, 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 sí. A ver, ahí voy. Es que mi internet se pone un poquito lenta, no sé por qué, pero ahí voy, ¿eh? A ver, ya lo estoy poniendo. Ahí está. Súper. Ahí está. Buenísimo, comunidad. Oigan, pues siendo las 8:40 de la noche de este lunes, pues como siempre decimos, ¿no? Declaramos levantada esta sesión de la comunidad de la medianoche. Cuídense mucho, tengan una semana bien, bien, bien bonita. Hagan sus fotos, cualquier cosa que ando. Bueno, en el correo, que aquí pues acaba la sesión y no puedo andar. Y les respondo, ¿sale? Entonces, hagan sus fotos. Yes. Gracias. Buenas Gracias a ustedes. Cuídense mucho y que la Buenas fuerza les noches. Gracias, acompañe, como igualmente. siempre Bye. decimos. Adiós. Adiós.